Bienvenido a nuestro nuevo ciclo de charlas. En estas próximas 2 semanas estaremos hablando de ser empleado o emprendedor. Las 5 semanas pasadas estuvimos hablando sobre las heridas de la infancia. Terminando este ciclo de charlas sobre ser emprendedor o empleado, empezaremos el ciclo de los 5 lenguajes del amor, algo muy interesante que nos estarán acompañando personas expertas en el tema. Así que te pido que te suscribas a mi canal para que te puedan llegar las notificaciones cuando suba un nuevo video. En esta ocasión hablaremos de lo que te había comentado, ser empleado o ser emprendedor y qué tienen que ver las competencias laborales para que puedas conservar tu empleo en esta pospandemia COVID-19 o bien para poder emprender en medio de la pandemia. Para empezar, me gustaría compartir contigo mi pantalla en la cual estaremos hablando de algo muy, muy interesante que son las competencias laborales. En esta parte de las competencias laborales, me gustaría saber si sabes qué es el conocer. El conocer es el Consejo de Normalización y Certificación de las Competencias Laborales en México. ¿Sí? Es una red, conocer, es un órgano descentralizado del gobierno y es avalado por la Secretaría de Educación Pública. Esto quiere decir que cuando tú terminas un proceso de certificación en competencias laborales, el conocer te emite un certificado con validez oficial a nivel nacional, es decir, no necesita ninguna revalidación, va a tener valor en todo el país. Ahora, ¿qué son las competencias laborales? Bueno, según la Ley de Educación, las competencias laborales es el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores, y faltó hábitos que requiere una persona para realizar actividades en el mercado de trabajo con un alto nivel de desempeño. Esto se publicó en el Diario Oficial de la Federación. El artículo 45 de la Ley de Educación nos dice que se formará un capítulo especial para personas discapacitadas. Y en esta parte de la parte de personas discapacitadas, me gustaría comentarte lo siguiente. Anteriormente se estaba diciendo que eran personas con capacidades diferentes. Esto no es correcto. Lo correcto es decir personas discapacitadas. Yo utilizo lentes porque soy un discapacitado visual. Las personas que, por ejemplo, cuando me fracturé mi pie, pues estaba discapacitado para caminar. Entonces, desarrollas habilidades o destrezas para poder desenvolverte en este ámbito en el que tú te desarrollas como laboral o profesional y estas habilidades y destrezas hacen que te puedas valer por ti mismo, no importando la discapacidad que tengas. Volviendo al tema de la discapacidad por visual, por ejemplo, ¿cuántas personas conoces tú que no ven y desarrollan esa habilidad de poderse comunicar con la gente por medio de su sentido del oído, por medio del tacto? Desarrollan habilidades y destrezas que los llevan a esta parte. Por eso es que hago hincapié en que no son capacidades diferentes, sino discapacitados. Ahora vamos a ver la siguiente lámina, el enfoque por competencias. Y esto es algo que se ha tratado de implementar en México. No es un modelo educativo, sin embargo, el modelo por competencias es muy interesante porque te apoya a que desarrolles todas las áreas que tú requieres para poder trabajar con un alto nivel de desempeño en una profesión o bien en un oficio. David McClellan dice, no sé si lo pronuncié bien, dice, una competencia es la educación es un conjunto de comportamientos sociales, afectivos y habilidades cognitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que facilitan llevar adecuadamente una profesión. Volvemos a lo que dice la Ley de Educación en México. Son habilidades, destrezas, conocimientos, hábitos y valores que requieres para poder decir que eres competente laboralmente en un área de oficio o profesión, ¿sí? Y eso es muy interesante porque el conocer lo que está haciendo es certificar competencias laborales de oficios o profesiones que no tienen un REBOE o una validez oficial. Por ejemplo, ser instructor. No hay una carrera para que tú puedas ser instructor. Sin embargo, existe el estándar 217, que es impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal. Como no hay un REBOE o una carrera profesional en esto, entonces el conocerte certifica por medio de un proceso para validar que sí tienes los conocimientos, habilidades, destrezas, hábitos y valores, conductas para desarrollarte como instructor de cursos. Y eso es muy interesante porque entonces te da un plus. En México tampoco hay una carrera como coach y entonces existen varios estándares de coach.
como ejecución de sesiones de coaching, coaching transformacional uno a uno y otro tipo de coaching que ahorita no recuerdo cuáles son. Hay aproximadamente 1,100 estándares de competencia en los cuales te puedes certificar ante el CONOCER y la Secretaría de Educación Pública. Bien, ahora, ¿cuál es la diferencia entre un estándar y la competencia laboral? El estándar de competencia es el documento donde se encuentra la normatividad y los procesos para que tú puedas ser competente laboralmente. Y la competencia laboral es lo que he estado mencionando, hábitos, valores y conductas. Ahora bien, en esta parte de lo que estamos hablando de las competencias laborales, ¿qué tiene que ver con la pandemia? Pues tiene que ver lo siguiente. En México lo que están buscando es que nosotros podamos ser competentes y que podamos desarrollarnos por medio de lo que son, más bien que tú puedas ejercer un oficio o profesión certificando tus competencias laborales. Y al hacerlo, esto avala que tienes conocimientos, habilidades, destrezas sobre el tema que tú estás desarrollando en una profesión u oficio. Esta parte es interesante porque a nosotros nos va a apoyar para que tú puedas validar ante las empresas tu trabajo, tu profesión. Ahora fíjate bien, cuando dice que tú requieres desarrollar habilidades, son situaciones o son pequeños pasos que tú puedes realizar en tu trabajo para que esto pueda funcionar de manera más rápida. ¿Qué puedes hacer en tu trabajo para que las habilidades que desarrolles o las habilidades que tienes puedan hacer que tu empresa sea más productiva? Hábitos. Si tú eres de las personas que llega tarde todos los días al empleo o una vez a la semana, o que te gusta jugar con el límite de que, bueno, tengo tolerancia a 3 minutos y 5 minutos y te la juegas, no tienes el hábito de ser puntual. Entonces creas ese hábito y eso te va a llevar a la competencia laboral porque estás antes en tu área de trabajo. Conocimientos. Si tú entras a una empresa y no tienes los conocimientos totales que se requieren para desempeñar ese oficio o esa profesión en la que estás, es momento en el que tú puedas obtener ese conocimiento a partir de ser autodidacta o bien que pagues cursos en los cuales te puedas actualizar, cursos en los cuales te puedas apoyar para que tengas los conocimientos que se requieren para que puedas trabajar en esa profesión u oficio. Ese es uno. La otra, cuando dice destrezas, ¿qué destrezas puedes adquirir para que tu trabajo sea más funcional, sea rápido, y pueda tener resultados y puedan ser medibles estos resultados? ¿Sí? Ahora bien, el que tú hayas terminado una carrera no garantiza que te puedas quedar en un trabajo porque volvemos a lo mismo, la competencia laboral se requieren todo lo que hemos hablado o lo que te he mencionado. Hábitos, conocimientos, destrezas, habilidades. ¿Sí? Para que tú puedas desarrollarlo. Ahora bien, ¿qué es el conocimiento? Vamos a ver qué es el conocimiento de acuerdo a la lámina que te estaba presentando y me voy a ir a la lámina del conocimiento para que podamos ver. Dice que el enfoque por competencias son 3 áreas del saber, que es el saber propiamente, el saber hacer y el saber ser. Ahora, el saber es cognitivo. Esto quiere decir que tiene que ver con conocimiento puro. No es si lo sabes hacer o no, es el conocimiento. Que conozcas por ejemplo, si eres abogado, pues que conozcas la ley, pero el conocer la ley no te hace experto ni te hace una persona que pueda aplicarla, simplemente tienes el conocimiento. Si eres cocinero, pues conoces las recetas de cómo hacer un pie, una comida, un platillo, pero solo tienes el conocimiento, ¿sí? Eso es el saber. El saber hacer tiene que ver con lo psicomotor, es decir, que ahora el conocimiento lo puedas aplicar. Y esa parte del aplicarlo tiene que ver, volviendo al tema de la ley, que ahora sí puedas saber cómo se contesta una demanda, cómo es el cuerpo de una demanda, cuáles son los artículos que son exactos para contestarla o para plantear la situación de la demanda o lo que tú estés haciendo, querella, demanda, lo que tú estés haciendo, pero ya estás aplicando el conocimiento. Entonces, lo psicomotor es aplicar el conocimiento.
Y luego viene la parte afectiva. En la parte afectiva tiene que ver con los hábitos, valores y conductas. ¿Cómo llevas a que esta situación cambie un hábito, una conducta? Por ejemplo, cuando tú aplicas la ley, entonces sabes que puedes cambiar un hábito, un valor, una conducta de tu cliente. Tú lo vas a llevar a eso, porque lo vas a estar defendiendo. En el caso de la cocina, cuando tú lo llevas a la parte del saber ser, que es la parte afectiva, es cuando tú enseñas a una persona a cocinar, la importancia de cocinar y el impacto que tiene en la sociedad. Es decir, lo llevas a un análisis de un valor, de una conducta, ¿sí? El saber ser, es afectivo. Entonces, esos tres son los dominios del conocimiento para competencias. Es saber, saber hacer y saber ser. Cognitivo, psicomotor y afectivo. Ahora bien, esos tres conocimientos no se pueden separar, son intrínsecos, van ligados. Predomina el cognitivo, sin embargo, también puede verse como motor y afectivo, pero predomina más uno de estos tres. Eso a grandes rasgos es la competencia laboral. Entonces, la competencia laboral, recapitulando, tiene que ver con conocimientos, habilidades, destrezas, hábitos y valores para que tú puedas ser competente en un área laboral o ya sea por profesión o por oficio. Por ejemplo, los abogados que actualmente se están actualizando para lo que son los juicios orales, ellos requieren tener la habilidad de poder enfrentar juicios orales, ¿sí? Ya no es escrito, ahora van a ser orales. Entonces, esa parte les está ayudando a tener habilidad y destreza para poder estar frente a un juicio oral. Entonces, eso es a lo que se refiere. El hecho de que tú seas un profesional, que tengas un título como abogado, no hace que realmente seas un abogado experto, sino que desarrolles habilidades, destrezas, conocimientos, hábitos y valores respecto al oficio o profesión que estás desempeñando. Y esto es importante porque fíjate que la cifra que nos está dando ahorita el, el IMSS es que 13.800.000 personas perdieron su empleo en el segundo trimestre de este año 2020. Y por ahí platicando con personas, nos dicen que aproximadamente se esperan perder 15 millones más en lo que resta del año por esta pandemia COVID-19. Entonces, hay empresas que están viendo cómo captar gente que tenga habilidades, destrezas, hábitos, conductas, conocimientos, valores para poder contratarlos y no tanto por la parte de una profesión. Por ejemplo, Google, Apple, Microsoft no contratan tanto por títulos, sino por competencias laborales. Y esto es interesante y es algo que te comentaba, se está haciendo en México, se está impulsando en México, pero no hemos llegado al resultado que se requiere. Ahora bien, ¿cómo te consideras tú en tu trabajo para que puedas conservarlo? ¿Cómo te consideras? Ahora, puede ser que seas empleado y que también tengas una idea de negocio. Y eso es muy interesante porque vamos a hablar de la idea de negocio. Hasta aquí, yo espero que si tienes algún comentario, me escribas y con gusto te voy a contestar. En la descripción del video te voy a dejar los links de mis redes sociales para que tú puedas ingresar. Esta charla la estoy grabando, o mejor este mensaje lo estoy grabando yo porque cuando grabamos con las personas que estaban con nosotros no se grabó, algo pasó y pues no grabó. Sin embargo, estoy recapitulando todo lo que vimos. El próximo jueves estaremos hablando con personas o tendremos testimonios de personas que han emprendido en esta pandemia COVID-19 y cómo lo hicieron. Realmente, algo interesante de esto es que hay un dicho que dice que la necesidad es la madre de todas las virtudes. Y me gustaría saber qué piensas. ¿Realmente la necesidad es la madre de todas las virtudes? Coméntame, porque fíjate, es interesante. Hay personas que han empezado a emprender en esta pandemia. Conozco un abogado que está por titularse como abogado. Este joven, pues se vino la pandemia, ya no pudo continuar con el trabajo
con el que mantenía la carrera por esta del COVID-19, y entonces él empieza a dar clases. Y dentro de esta pandemia, empieza a dar clases de matemáticas y empieza a tener gente que le llega para que pueda capacitarlos y pueda actualizarlos y pueda ayudar a los hijos de estas personas en matemáticas. Y entonces de ahí tuvo clases en línea y generó ingresos. Esto quiere decir que tú puedes explotar todo lo que tú tienes como habilidades, destrezas, hábitos, valores y conductas. Tus conocimientos, junto con todo lo que te acabo de mencionar, te van a llevar a ganar. ¿Cómo? Sea como empleado o bien como emprendedor. Ahora, ¿tienes una idea de negocio? Te voy a volver a compartir mi pantalla y vamos a hablar un poquito de esta situación, ¿sí? Vamos a ver la presentación. Déjame ver. Presentación desde la diapositiva actual. Ok. Entonces, recapitulando, tus habilidades, hábitos, destrezas, conocimientos son tus recursos. Ahora, si tú tienes una idea de negocio, lo que te acabo de decir no es un desperdicio, porque todos esos conocimientos, habilidades, destrezas, hábitos, esos valores, te van a llevar a ganar si tú tienes una idea de negocio. Para que tú puedas tener una idea de negocio, entonces requieres lo que está aquí en esta presentación. Son tus habilidades. ¿Qué habilidades tienes? Primero, haz una lista de todas tus habilidades. Después de todos tus hábitos, buenos y malos, porque también hay malos hábitos, de todas tus destrezas, de todos tus conocimientos y de todos tus recursos, aunque aquí dice recursos, de todos tus recursos, haz una lista. Y te voy a platicar el caso de una persona que tomó hace años un curso con nosotros sobre creación de empresas. Y la mayoría de la gente que ha tomado cursos con nosotros empieza con negocios muy pequeños, como vender gelatinas de a peso, vender paletas, perdón, manzanas con chamoy o con tamarindo o manzanas caramelizadas. Con esos pequeños negocios empiezan, pero no quiere decir que va a ser su negocio, ¿sí? Pues, ahora bien, fíjate bien, esto que te estoy diciendo te va a llevar a crear un FODA. ¿Sí? Y esto es muy interesante porque te voy a pedir tantito que veas cómo es que se... Entonces, lo que te decía es que tú requieres tener tus conocimientos, habilidades, destrezas para poder emprender también. Y esto es algo muy interesante. Continuamos con la presentación y entonces estamos hablando de que eso te va a llevar a que tú puedas tener la parte de emprender. Ahora, ¿qué quieres emprender? Y te decía, estas personas que empiezan con pequeños negocios no quiere decir que ya ese es su negocio. Claro que no. Vamos a ver esta parte. También tienes que hacer un FODA. ¿Qué es un FODA? Tus fortalezas, tus amenazas, tus debilidades y tus oportunidades. ¿Qué oportunidades tienes? Analiza todas las oportunidades que puedas tener, ¿sí? Ese es tu FODA personal. Esto lo damos en un curso de creación de empresas, pero te lo estoy compartiendo porque es lo que requieres para empezar a emprender. No te vas a aventar como el borras. Es bueno aventarse como el borras. Sin embargo, es interesante saber y conocerte y saber que tienes amenazas, fortalezas, habilidades y que también tienes áreas de oportunidad. Y eso es muy importante. Ahora bien, en la parte de tu negocio, tú vas a ver las fortalezas, si es una marca propia, si es un proceso de innovación y situación de tesorería o situación económica. Como vas a emprender, no requieres muchos recursos para empezar. Ahorita te lo voy a explicar. Tus debilidades como negocio, no como tu persona porque ya lo hiciste. Ausencia de Steve Jobs, en este caso estamos hablando de ellos. Productos ya maduros, ¿qué productos tienes? Única tipología del cliente, cuál es la situación, oportunidades y amenazas. Esto lo vas a tener ahí en la pantalla y se va a quedar en el video, entonces lo vas a poder como visualizar, ¿sí? Ahora bien, una vez que tú tienes este FODA, esta parte de fortalezas, de tus destrezas, habilidades, y que ya sabes que todo eso te va a llevar a ganar, me interesa saber qué idea de negocio tienes. Te voy a platicar. Cuando yo empecé mi primer negocio, yo tendría como unos 19 años, 20 años más o menos, 20 años. Y no había dinero para empezar mi negocio. Así que allá en el norte
del país, por Coahuila, una persona me enseñó a hacer país de piña y de queso. Y con esos país de piña y queso empecé a vender. Y de ahí nació el primer negocio, que mi negocio en ese momento era de mantenimiento. Es decir, quería dedicarme a la pintura, a la albañilería, carpintería, a la conservación de inmuebles. Pero empecé vendiendo país. Mi objetivo general o mi objetivo era llegar a tener esta empresa de mantenimiento de inmuebles. Pero para llegar allá, yo tenía que empezar vendiendo país. Ahora bien, cuando viste que decía que hicieras una lista de todo lo que tú tenías para empezar o de todo lo que tú cuentas, cuáles son tus recursos, entonces en esos recursos yo tenía 1 kilo de harina, de trigo, tenía azúcar, tenía piña y tenía básicamente huevo. De ahí empecé el negocio. Es decir, por eso te decía que los que han tomado el curso con nosotros empiezan un pequeño negocio con ventas de gelatinas, con ventas de paletas, con ventas de manzanas caramelizadas o de chamoy y todo esto. Es decir, empiezan con pequeños pasitos para llegar al objetivo. El objetivo no cambia, era la empresa. Y así empezó. Ahora bien, esto te va a ayudar para que tú sepas qué vas a empezar a hacer. Por eso es que necesitas conocer habilidades, destrezas de todo lo que tienes, de todo lo que tienes. Por ejemplo, puede ser que tú seas una de las personas que sabe tejer y tienes estambre y dices, no tengo cómo empezar mi negocio y mi negocio es de un taller mecánico o un taller para cambiar frenos. Bien, no tienes para empezar, necesitas, no sé, 3,000, 4,000 pesos para empezar eh, así literalmente en lo mínimo. ¿Ok? Entonces, como tú sabes tejer y tienes estambre, ¿qué puedes hacer con esa habilidad, con esa destreza para que empieces a generar el dinero para llegar allá? Eh, Otro ejemplo es de esta persona que la vamos a invitar a que nos dé su testimonio el próximo jueves. Ella empezó vendiendo gelatinas de a peso para empezar a hacer su negocio de venta de zapatos y actualmente vende zapatos. Y hay otras personas que han empezado su negocio vendiendo hongoseta y otras personas que empezaron vendiendo paletas, otras personas que empezaron vendiendo donas. Pero esto los lleva al objetivo que ellos se pusieron de cuál es el negocio real que quieren. Es decir, un pequeño negocio te va a llevar a otro, a otro, a otro. ¿Sí? No es que te vayas a quedar a vender siempre paletas caramelizadas o manzanas, simplemente es un paso para que tú llegues a donde quieres. Que no es malo quedarte o tener este negocio alternativo porque te genera. Te platico otra situación personal. Cuando nosotros estábamos ya aquí en Ciudad de México, nos hicieron una jugada y perdimos una aseguradora de transporte público. Nos quedamos en ceros, sin ni un peso. ¿Sí? Y en ese momento yo tenía 2 niños y venía uno en camino. No teníamos dinero. ¿Qué empezamos a hacer? A vender país, gorditas tipo Coahuila, de esas gorditas de harina con comida, con los vecinos, con las personas que nos conocían, los pais, y después empecé con el mantenimiento. Me arriesgué a volver a meter a mantenimiento y de ahí empezamos otra vez. Es decir, los recursos, todas tus habilidades, destrezas, tus recursos que cuentes, te van a llevar a volver a ganar. Parte del éxito es que vas a estar fracasando en los negocios. Por eso es que requerimos, o yo requiero que tú hagas una lista de todo lo que te dije, habilidades, destrezas, conocimientos, valores, conductas, y también de todo lo que tú cuentas, de todos los recursos con los que tú cuentas, económicos y materiales. Por ejemplo, tus conocimientos, habilidades, destrezas, ¿para qué te sirven? ¿Para qué eres bueno? Para que eso tú lo puedas monetizar, tú lo puedas vender, ¿sí? Eh, por ejemplo, una destreza que tú tengas que le pueda funcionar a otra persona que te contrate para generar el recurso para que pongas tu negocio. No sé cuáles destrezas tengas, es por esa razón que yo requiero que hagas una lista de todo eso, ¿sí?
Conocimientos. Tus conocimientos te van a llevar a ganar. Por ejemplo, este joven que empezó dando clases de matemáticas, pues era su conocimiento, no le invirtió más que meterse a Zoom o a una plataforma en la cual pudiera dar clases en línea y entonces monetizó su conocimiento. Tu conocimiento siempre te va a llevar a ganar, siempre te va a llevar a ganar, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Habilidades, hábitos. ¿Qué hábitos tienes? Por ejemplo, si tú no tienes el hábito de levantarte temprano, pues es algo en lo que vas a trabajar porque tú como emprendedor te vas a levantar temprano y te vas a dormir tarde. Depende de tu negocio. Otro ejemplo, una persona quería poner un puesto de tacos de carnitas y dice, pues es que la verdad no tengo dinero y lo único que tengo es un carro, ¿ok? ¿Y qué modelo es tu carro? No, pues 2018. Ok, estamos en el 2019. Y el precio de tu carro, y ya dio el precio del carro, y le digo, pues tienes varias formas de monetizar con tu carro. Está Uber, está Didi, y están otras plataformas que te pueden ayudar a generar ingresos para llegar a tu objetivo, que es tener tu puesto de tacos de carnitas. Es por eso que requiero que hagas la lista de todos los recursos con los que tú cuentas, porque puedes decir que no tienes dinero para empezar. Sin embargo, si tienes recursos para empezar a generar dinero, que te lleven al objetivo que tú quieres, ¿no crees? Ahora, eso que te estoy contando de lo que ha sucedido conmigo es real, no te estoy diciendo mentiras. Yo me he caído varias veces y cuando yo les imparto el curso de creación de empresas, hablo de mis experiencias. No te hablo de las de Carlos Slim, no te hablo de las de Steve Jobs. Sí los pongo de ejemplo y tocamos algunas cosas de ellos, pero te hablo de mis experiencias, cómo es que he fracasado, cómo es que me he levantado, cómo es que estamos haciéndole en esta situación que estamos viviendo con el COVID-19, que es algo muy interesante y que viene a cambiar y revolucionar la forma en la que vamos a hacer ahora este tipo de enseñanza o de vender cursos, que es a lo que yo ahorita actualmente me dedico, y cómo es activar otra empresa que ya tenías. Entonces es muy interesante para que tú puedas hacer esta lista. Ahora bien, una vez que tú vas a llegar a poner tu negocio, supongamos que trabajaste, el ejemplo que te ponía. Tú quieres poner un puesto de carnitas, de tacos de carnitas, y ya viste que tienes un carro con el cual puedes meterte a Didi y que eso te va a llevar un plan porque de ahí vas a agarrar una utilidad, una parte para que tú puedas solventar tus gastos y otra parte para invertirla en tu negocio. Cuando pongas tu negocio, vas a invitar a la gente que te conoce. Pero toda la gente que te quiera criticar en mal plan o en mal pedo, mándalos a volar. No les hagas caso. Y tampoco les regales. Véndeles, cóbrales, porque es tu negocio. No te puedes comer el negocio. Ahora, una vez que tú empiezas a vender, te vas a asignar un sueldo, porque lo demás lo vas a seguir invirtiendo. Te voy a platicar otro caso. Una persona empezó vendiendo papitas, de esas papas que se venden fritas en la calle con salsa y limón. ¿Sí? Hacer esto, porque esto es algo que te deja diario, es algo que, y empezó a hacer su negocio. Pero requieres tener una idea de negocio y lo que te va a llevar a ese negocio es un pequeño escalón en el cual te vas a detener un poquito para generar ingresos y luego vas a otro escalón y luego a otro escalón hasta llegar a donde quieres. Si en el Inter tú quieres conservar este negocio pequeño, mini negocio con el que empezaste, está bien, te va a generar dinero, pero no olvides cuál es tu objetivo. Taller mecánico, un puesto de tamales, no sé, infinidad de cosas que puedes hacer, pero debes de tener una idea de negocio. Ahora, debes de tener resiliencia, es decir, que estés dispuesto a reponerte al fracaso, a la frustración y a los tropiezos. Que no te vayas a quebrar a la primera. Te puedes quebrar, claro. Y literalmente yo he tenido que llorar y después levantarme y empezar de nuevo. Pero eso es lo interesante de emprender. Es lo interesante de querer hacer las cosas. Ahora bien, conforme tú vas creciendo, pues te vas
empoderar y vas a querer poner otro negocio y hasta llegar a tener una empresa. Pero ojo, aquí le vas a ir tomando el gusto, pero también le vas viendo que te estás arriesgando más. Porque ya como emprendedor empiezas tú, pero ya cuando tú empiezas a contratar gente y les das seguro y les pagas nómina y les pagas la parte proporcional o lo que tengas que ver para aguinaldos, para vacaciones y todo esto que la ley marca, Infonavit, Seguro Social, el que pone en riesgo su propia vida y su pellejo eres tú. Porque el último que cobra, pues voy a ser yo en este caso, porque hay que pagar sueldos, hay que pagar renta, hay que pagar servicios, y al último cobras tú. Ojo, tú como empresario, ya cuando llegues al nivel de empresario, estás obligado a cumplirle a tus trabajadores, pero en ocasiones, no siempre, en ocasiones el trabajador es gandalla y busca cómo demandarte para sacarte provecho. No todos los empleados son chidos o buenos y no todos los patrones somos buenos. Vemos algunos que somos ojetes, otros más o menos y otros somos a todo dar. Yo me considero a todo dar. Entonces, eso es lo interesante. Vas a ir creciendo, vas a ir viendo la parte en la que tú vas queriendo más y más, pero en un sentido muy, muy noble. Ahora fíjate bien, no es malo ser empleado. Yo he sido empleado, trabajé para una empresa dándole servicio al área minera, todo el área norte y hasta aquí en el Estado de México, pero trabajé básicamente todo el norte. Me tocó todo el periodo del despapalle en cuando cerraron las minas, que desaparecieron los sindicatos. Después fui empleado en una casa naturista, que agradezco la oportunidad porque Oscar Fiel, que en algún momento fue todo un caballero conmigo y me pagó para estudiar iridología, que es detectar órganos enfermos a partir de ver el iris. Muy, muy interesante. No es una carrera reconocida, sin embargo, es muy, muy interesante, pero eso lo obtuve como empleado. Otra situación que tuve como empleado fue aquí en Ciudad de México con una empresa que se llama FAESA y Gustavo González, que fue quien me contrató, me dio la oportunidad de desarrollarme como comprador. Ahí conocí el mundo del aluminio y después empecé mi negocio aquí en México de la tecnología y mantenimiento a cámaras de seguridad y otra vez el mantenimiento y toda esta parte. Después vino la aseguradora, después vino otra situación, um, pero la capacitación pues siempre la he manejado. Entonces es como algo que está ahí constante, ¿no? Pero a lo que quiero llegar es que tú debes de tener una idea de negocio y que estés dispuesto a pagar los precios. Como empleado, aprendes muchísimo como empleado. En verdad, yo en lo personal aprendí muchísimo. Ah, aprendes a ser leal con la gente que te contrató y le das el mayor rendimiento. Eso es algo muy interesante. Y dos, cuando ya estás de este lado como emprendedor o como empresario, sabes que no le puedes quedar mal a los trabajadores. Ahora bien, tu palabra es lo único que vas a tener. En los scouts dicen que la palabra es honor. Y en la vida real es lo que realmente vale tu palabra. Si te comprometes, cúmplelo. Y si en tu lista hay hábitos que no sean buenos, empiezarlos a modificar o a cambiar por buenos hábitos. Leer es un buen hábito si vas a ser empresario. Y no leas, yo te recomendaría, no leas cualquier cosa, lee cosas sobre el tema en el que tú estás en el negocio. Por ejemplo, si tú eres mecánico, pues no te pongas a estudiar medicina o a leer de medicina, ponte a estudiar sobre mecánica. No olvides la parte humana también que se requiere estudiar. Sin embargo, el que te vuelvas experto requieres 10,000 horas de práctica sobre lo que tú haces. Pero imagínate, esas 10,000 horas de práctica con conocimiento teórico y después practicarlo, pues te va a llevar al éxito. Ahora, siendo resiliente, es para que la frustración no te gane.
para que puedas reponerte de los golpes. Por ejemplo, a nosotros en enero estábamos muy bien, íbamos muy bien con proyectos para este año 2020, pero llegó el COVID en marzo y en marzo nos cancelaron contratos que ya teníamos para todo el año. Y entonces, ¿cómo enfrentas eso? Yo cuando pasa esto tengo una regla, solo deprimirme 15 minutos y después te levantas, porque hay gente que depende de ti. No te puedes deprimir por más tiempo, 15 minutos nada más. Y entonces empiezas otra vez. ¿Sí? Y te puedo decir que la gente muy cercana a mí en la empresa me ha visto llorar, me ha visto frustrado, me ha visto enojado, me ha visto alegre, pero es la parte de comunión que hemos hecho o de comunidad que hemos hecho, en la cual yo tengo la confianza de llegar y decirles, compa, esta semana la neta me está yendo de la chinita, no nos han pagado, no ha sucedido esto, no ha sucedido aquello, y increíble. Este grupo de gente que trabaja a mi lado se vuelve mi familia, porque entonces me da ideas de cómo resolverlo y es interesante. Y así sucede en la familia, ¿eh? Paréntesis. Si tú eres de las familias que va al supermercado y no toma en cuenta a los hijos para crear un presupuesto o para saber qué vas a comprar, te recomiendo que lo hagas porque te van a dar ideas interesantes. Incluso en ocasiones te van a dar unas cachetadas con guante blanco que te va a decir, güey, no lo había visto hasta que el niño me dijo. Y en verdad te dan unas lecciones increíbles. Así que te invito a que si tú haces un presupuesto, invites a tus hijos. No importa la edad que tengan, le estás enseñando. Y también te van a enseñar. Muy interesante hacer un presupuesto con ellos. Entonces, ya recapitulando, para que tú puedas hacer tu negocio, entonces es la idea, pero ya tienes tus conocimientos, habilidades, destrezas, habilidades, hábitos, valores, conductas. Y si tú quieres conservar tu empleo y quieres ser un buen empleado, y buen empleado me refiero a todo lo que he hablado, que requieres habilidades, destrezas, conocimientos, hábitos, valores, para que tú puedas desempeñar un trabajo por medio de una profesión u oficio con un alto nivel de desempeño. ¿Sí? La próxima semana estaremos invitando a estas personas para que nos den sus testimonios. Y también te voy a decir mi parte como empleado. ¿Cuál era mi frustración? ¿Cuál era mi pleito conmigo mismo como empleado? Y no es malo ser empleado. Créeme que he tenido empleados excelentes. También he tenido empleados que me han querido picar los ojos. Y he tenido empleados que más o menos. Pero al final los detectas y sabes que no van a funcionar. Entonces hay que darle las gracias. Y eso es triste. Y te puedo hablar desde los dos puntos de vista, como empleado y como empresario. Ahora bien, como empleado, es grave que tú digas que haces como que trabajas porque hacen como que te pagan. ¿Y qué crees? Te estás engañando porque estás robando. Y si eres capaz de robarle a la persona que te está dando la oportunidad de llevar el sustento a tu familia, te aseguro que hay otras personas a las que también les robas. Y eso ni es ético, ni es profesional. Y créeme que en algún momento te van a cachar y te van a dar las gracias. Entonces, desarrolla hábitos, habilidades, destrezas, conocimientos y valores que te lleven a ganar, no que te lleven a perder. Esa es mi recomendación. Como empresario, así te quedes en la raya, les cumples. Yo estoy consciente de que hay personas a las que yo les di mi palabra y así termina el año en raya, se cumple. Y con esto quiero terminar con un ejemplo. En una ocasión, trabajándole a un banco, un 24 de diciembre, yo me quedé solo con 5,000 pesos. En verdad, te lo prometo. Pero ese 24 de diciembre, a las 8 de la noche, estábamos pagándole a todos nuestros proveedores para no tener deudas.
Interesante. ¿Qué tan dispuesto estás para llegar a ser empresario? ¿Y qué tan dispuesto estás para ser un empleado que se rija por las competencias laborales en el oficio o profesión que desarrollas? Te lo dejo de tarea y espero me puedas contar si realizaste el ejercicio que te mencioné para saber qué quieres ser, un empleado o bien un empresario. Ambas te llevan a ganar. La diferencia es qué quieres hacer. Como empleado es cómodo porque vas a tener vacaciones, solo cumples un horario y como empresario nunca vas a tener tiempo. El tiempo lo tiene la empresa. Conforme va pasando el tiempo, conforme va estabilizándose la empresa, entonces vas a tener tiempo para ti y para tu familia. Pero vale la pena. Ambos valen la pena. Si yo tuviera que volver a pedir empleo, lo haría como empleado. Sin embargo, para mí ya sería un poquito complicado porque yo ya sé que puedo ganar más de este lado, aún con todo y los riesgos, aún con todo y los desafíos que esto conlleva. Coméntame y nos vemos la próxima semana. Te recuerdo mi nombre, Alfonso Morales, y te dejo en la descripción del video todos mis redes sociales para que me puedas seguir. Buena noche, estamos en contacto.